invitarle a tener en mente el pasaje que leímos hace un ratito atrás. En Lucas vamos a leer algunos versículos de ese pasaje. Lucas capítulo 19, versos 1 en adelante. Lucas capítulo 19, versículos 1 en adelante. Vamos a leer solamente 5 versículos para refrescar la memoria un poco de lo que fue la lectura anterior. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Oremos al Señor. Le invito a orar. Señor, te damos gracias por tu amor y la posibilidad, la nueva oportunidad de reunirnos, Señor, para cantar a tu nombre, para tener comunión contigo, comunión, Señor, unos con otros. Señor, por saber que en esta comunión tú nos fortaleces, Señor, que tu palabra nos habla, Señor, y ponemos nuestro corazón para ello. Señor, queremos dejar nuestra mente, Señor, libre de cargas, de pensamientos que puedan distraernos, Señor. Dejamos en tus manos. Toma nuestra vida en este momento, Señor. Háblanos, danos luz a través de tu Santo Espíritu, por medio de tu palabra. Que nuestra vida como hijos tuyos cobre cada día mayor sentido, o realice cada día el sentido que tú le has dado, Señor, al caminar por este mundo. Habla el corazón de aquellos que son nuestros amigos, amigas que hoy día nos acompañan. Una palabra especial para ellos también de parte de ti llegue a su corazón, Señor. Bendícenos con tu palabra, con la misma presencia de tu Espíritu, Señor. En este momento te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Lucas presenta a Jesús en varios pasajes como aquel Jesús que va de camino. Y en el pasaje que estamos revisando el día de hoy, Jesús está caminando o está rumbo a Jerusalén, ya a enfrentar sus últimas semanas antes de la muerte y resurrección. Y se presenta en el verso 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Esta idea del Jesús que va de camino, del Jesús que va constantemente caminando, va constantemente moviéndose, va en este caminar encontrándose con diferentes personas que tienen con él un encuentro transformador, un encuentro que cambia sus vidas. Y en este pasaje hay alguien que para nosotros es muy conocido, o es muy conocido para la mayoría, y que es Zaqueo. Dice el pasaje que habiendo entrado Jesús en Jericó, una ciudad que está cerca de Jerusalén, y que era conocida por dos cosas. Una, por sus altos árboles, palmeras y un tipo de árbol que da una fragancia muy particular, lo que hacía que cuando se acercaban a la ciudad, a Jericó, se percibía un aroma distinto, un aroma especial a estos árboles que perfumaban el aire. Lo segundo tiene que ver con que Jericó es una ciudad de tremenda importancia, o tuvo tremenda importancia en relación a ser un centro de impuestos de Palestina. El pasaje menciona en el versículo 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico.
Jericó se caracterizaba por esto, por ser también un centro donde se cobraban los impuestos, donde los judíos tenían que pagar y se recolectaba el impuesto del distrito para tributarlo al Imperio Romano. Recordemos que son los romanos quienes tienen sometido en este momento en la historia al pueblo de Israel, a los judíos. Entonces Jericó es una ciudad tremendamente importante en este sentido, es un centro donde se cobran los impuestos, es un centro importante en esto, y dentro de esto, de este quehacer de la ciudad, hay un hombre que es cobrador de impuestos, pero que más todavía es el jefe de los cobradores de impuestos, y ese es Zaqueo. Zaqueo es una persona que desempeña este oficio, esta profesión, de una manera aparentemente exitosa, al punto que se ha convertido o ha sido nombrado aquel que está por sobre los demás y de alguna manera supervisa, jefe de los demás, y el pasaje dice que es un hombre rico. Se ha enriquecido a través del ejercicio de esta profesión que nosotros llamaríamos hoy día un cobrador de impuestos. El pasaje de la Reina Valera lo traduce como publicano. Como sabemos, el publicano o el cobrador de impuestos era considerado un pecador, de los más bajos, de los más viles. Y habían dos clases de cobradores de impuestos en aquella época. Uno era el cobrador de impuestos romano, y otros, una segunda clase de cobradores de impuestos, eran aquellos que eran en su mayoría judíos en la zona y que prestaban este servicio al Imperio Romano y que vivían de este sistema. Tanto romanos como griegos aborrecían a los publicanos. No es una cuestión solamente de los judíos. Se les tenía odio, se les tenía cierta cargaban un peso negativo porque se describía como personas rapaces, avaras en extremo. Y esto hacía que, uno tiende a ver siempre que son los judíos, pero tanto romanos como judíos los odiaban por esta razón. Pero los griegos con mayor razón, porque se consideraba que los cobradores de impuestos, los publicanos de segunda clase, que eran judíos, eran unos traidores a la libertad de su país, eran unos traidores para el resto de sus hermanos. El sistema que los romanos tenían para pagar tributo, para cobrar impuestos, permitía que estos personajes, los publicanos, pudieran aprovecharse y enriquecerse de manera, digamos, asquerosa, corrupta. Los romanos tenían un sistema en el que tenían determinado cierta cantidad o cierto monto de tributo para cierto distrito. Entonces los cobradores de impuestos, el cobrador de impuestos, tenían que cumplir con ese monto fijo que asignaba el Imperio Romano. Si podían juntar más, si podían cobrar más, esa diferencia obviamente quedaba para ellos, para el propio cobrador de impuestos. Este sistema que los romanos tenían permitía que de alguna manera se generara este sistema a favor del publicano, a favor del cobrador de impuestos, que finalmente era corrupto, se aprovechaba de aquellos que eran los que tributaban finalmente el impuesto y se enriquecía a costa de ellos, de sus hermanos judíos en este caso. Por lo mismo, a los publicanos y cobradores de impuestos se les consideraba de la misma clase que los ladrones y asesinos. Eran exactamente igual mirados. No tenían derechos ni privilegios ni ningún tipo de relación con la sinagoga. No se les estaba permitido ser parte de la comunión en la sinagoga y socialmente estaban estigmatizados ya. Su poder económico que habían alcanzado y que habían adquirido, ¿cierto? La riqueza que habían adquirido no limpiaba frente a la sociedad el rostro que todos veían en ellos, corruptos, avaros
abusadores, traidores de la patria. Esa marca está siempre indeleble en la vida de cada uno de los cobradores de impuestos, y Zaqueo, se dice en el pasaje, era jefe de los cobradores y altamente odiado, repudiado por su entorno. A nosotros tal vez hoy en día, por la contingencia, no se nos hace muy difícil imaginar cómo es que miraban a estos cobradores de impuestos. Últimamente el humor que se hace en el país, estos humoristas que se han presentado últimamente, han tomado como uno de sus frentes para hacer reír esto, el de la corrupción, el de los casos que han salido a la luz de fraude o de colusión. Y el éxito que tienen es tal que a mí me sorprende cómo ha cambiado el humor desde unos años hasta ahora. Pero el éxito que tienen es debido a eso, precisamente, al hecho de que logran decir lo que toda la gente piensa, lo que todos sienten, ese sentimiento de indignación que se tiene frente a estos hechos de colusión, de corrupción, etcétera, de abuso. Ese sentimiento de indignación ellos son capaces de decirlo de manera hilarante, pienso que de una forma también muy ácida y tal vez hasta el punto de destructiva, cuando se hacen este humor, ¿cierto?, con nombre y apellido. Pero está ya en el sentir colectivo, ciertos nombres, ciertas personas, ciertas situaciones en el país que indignan, ¿verdad? Que de alguna u otra manera hacen sentir esto que produce el humor, ¿cierto? Y cómo el humor últimamente lo está expresando en los escenarios del país. Bueno, situaciones similares, o esto lo podemos equiparar con cómo Zaqueo probablemente se sentía apuntado y los ojos de la sociedad, de la gente que le rodeaba, estaba sobre él, con esta connotación. Alguien corrupto, alguien traidor, alguien que abusaba del sistema, se aprovechaba para poder lucrar, para finalmente hacerse rico. Zaqueo ha elegido una profesión u oficio que efectivamente le va a permitir hacerse rico, pero ha elegido una profesión o un oficio que es sabido trae estas consecuencias y toda esta carga de rechazo por parte de la sociedad. Zaqueo vivió, los evangelios describen cómo se expresa un sector de la sociedad judía con mucha influencia, se expresa sobre o respecto de los publicanos, de los cobradores de impuestos. Nos referimos a los fariseos, ¿verdad? No soy como este fariseo. Se habla de Jesús que entra a comer con pecadores, no soy como este publicano, dice un fariseo. Se dice de Jesús que él entra a comer con pecadores y publicanos, con lo peor de la sociedad. Zaqueo cargaba con esto, cargaba con el peso de un rechazo por parte de la sociedad, cargaba con el peso de este estigma que estaba sobre él, producto del oficio, de la profesión y de la forma en que la ejercía. Y Zaqueo lo sabía perfectamente bien. Ahora, el verso 3 dice que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Corriendo adelante, se subió a un sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Uno se puede preguntar, ¿qué lleva a Zaqueo a hacer un esfuerzo de esa manera? Dice el pasaje que la multitud le impedía, no podía por causa de la multitud acercarse a Jesús y por lo tanto conocerlo, verle. Además de eso, era pequeño de estatura. Es decir, tenía toda una multitud, una masa de gente, un mar de gente que lo separaba de Jesús, de alguna manera. Pero más que la multitud de manera física, recordemos que estaba esta separación social, producto de la carga del estigma con el que él, como publicano, tenía que llevar. Pero Zaqueo toma una decisión: pasar por entre la multitud, arriesgando
puñetazos, patadas, ¿cierto?, que algunos pensaron bien se lo merecía, y subirse a un árbol que dice la escritura era un sicómoro, para conocer a Jesús. Pero ¿qué pudo llevar a Zaqueo a, con tanto ímpetu, pasar por entre un grupo de gente y subirse persistentemente con la idea clavada en su corazón, en su mente, de conocer a este Jesús? Cuando uno ve el Evangelio de Lucas, en sus primeros capítulos, conoce el encuentro que otro publicano tuvo con Jesús. Uno que se llamaba Leví, Mateo, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. El pasaje describe en ese encuentro, en el mismo libro de Lucas, que el Señor, nuevamente como describe el libro de Lucas, pasa junto a él de camino y le dice: ven conmigo. Leví, Mateo, se levanta, va con Jesús y lo invita a su casa. Y en su casa, Mateo hace una tremenda fiesta en honor a Jesús. Allí se encuentra una de las primeras críticas al Señor Jesucristo. Se dice que entra en la casa de pecadores, publicanos, y come con ellos a la mesa. Esa idea de que este Jesús, profeta, maestro, como lo ven algunos, era capaz de acercarse, conversar, entrar en la casa, comer a la mesa de aquellos que eran considerados pecadores, se va a ir repitiendo en el libro de Lucas. Esto podría hacernos pensar que Zaqueo conocía que, aunque él cargaba con todo el peso de este estigma de corrupto, de traidor, ¿verdad?, de avaro, de rapaz en su forma de ejercer la profesión, había uno que no lo rechazaba. Había uno que lo miraba de una manera distinta. Había uno que era capaz de acercarse, mirarlos a los ojos, conversar con ellos, entrar en sus casas y comer con ellos. Aunque eso hiciera que sobre Jesús pesara también el mismo estigma, la misma marca. Este se relaciona con pecadores, come con ellos, comparte en sus casas. Zaqueo, siendo un relegado, alguien aislado por la sociedad, conocía de uno que sí aceptaba, comía, escuchaba, compartía con personas como él, a pesar de lo que de él se pensaba, de lo que él se decía y de cómo se le mirara en la sociedad. Notemos que este relato de Zaqueo es similar en algunos sentidos a Lucas capítulo 18, verso 35. Ese versículo dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Otra clase de hombre. Este es un mendigo, pero también es un excluido de la sociedad. Nuevamente Jesús pasa por el camino y se encuentra con este. Son hombres de distintas clases sociales. Uno rico, Zaqueo, y este es un mendigo, uno pobre. Ambos excluidos por la sociedad de diferentes maneras, cargan con distintos estigmas. Pero ambos los caracteriza algo. Primero, comparten el hecho de que Jesús pasa junto a sus vidas, se encuentra con ellos en el camino. El ciego le dice: hijo de David, lo llama. Y Zaqueo toma la iniciativa de subirse al árbol porque quería, dice el pasaje, conocerlo. Fíjese qué importante lo que en este sentido nos enseña la experiencia de Zaqueo. No pierden la oportunidad de conocer a este Jesús, de quien se dice muestra amor incondicional, acepta a los pecadores catalogados por la sociedad como más viles, es capaz de relacionarse con ellos, es capaz de alguna manera de aceptarlos.
ambos aprovechan la oportunidad de conocerle, de conocer a Jesús. Zaqueo precisamente estaba en una búsqueda. Él quería conocer a este maestro, a este de quien se decía era profeta. En el libro de Lucas se le presenta también así. En Lucas capítulo 19 verso 5 continúa diciendo: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. El Jesús se criticaba constantemente que entraba y comía con pecadores publicanos. Pero efectivamente Zaqueo va a experimentar en carne propia el hecho de que el Maestro, de que Jesús fije sus ojos en él, haga una pausa en el camino. Dice el pasaje que lo miró hacia arriba y le dijo: desciende, porque hoy día quiero estar contigo, quiero posar, quiero acompañarte, quiero pasar un tiempo contigo, quiero ir a tu casa. Dice el pasaje que Zaqueo descendió deprisa, no lo pensó 2 veces. Y el pasaje describe que lo hizo gozoso. Qué alegría y qué felicidad debió verse en el rostro de Zaqueo para que el Evangelio lo describa de esta manera. Alguien tan grande, alguien tan famoso, recordemos que multitudes estaban siguiendo a Jesús, alguien que obraba con tanto poder, como se decía, se dignaba a entrar en su casa, a tomar la iniciativa de ir y estar con él. Cuando ninguno de los jefes religiosos y mucha de la gente nunca entraría en la casa de él para no ser considerado un pecador, como se consideraba a Zaqueo en su calidad de publicano, Jesús sí lo hizo. Por eso el rostro de gozo, por eso la prisa en descender de Zaqueo y el gozo que describe el pasaje podía transmitir en su rostro. En ambas situaciones, tanto en la situación con el ciego, en la entrada de Jericó, y en este hecho que sucede ahora con Zaqueo, Jesús tiene que también cargar con un peso de lo que lo socialmente era aceptado y lo que la gente nuevamente diría de él. Pero ambos, tanto el ciego como en este caso Zaqueo, aprovechan la que sería tal vez su única oportunidad de conocer a Jesús, la que sería tal vez la única vez en la que él se encontraría con ellos en el camino, la única vez que tendrían tal vez para conocerle, para verlos siquiera. El pasaje continúa diciendo en el verso 7: al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Mire, y aquí hay algo tremendamente importante. Porque, como hemos descrito ya, mientras los judíos, los religiosos de la época consideraban a los pecadores como personas que no merecían perdón, consideraban a los publicanos entre los más grandes pecadores, no merecían perdón. Lo que merecían estos hombres es castigo, y ojalá lo reciban pronto. Jesús lo ve de una manera completamente distinta. Jesús considera al pecador antes que como un criminal que merece ser castigado. Según el libro de Lucas, lo considera como un enfermo que necesita ser sanado. Según lo describe el mismo libro de Lucas, Jesús, antes de considerar a los pecadores como personas que han cometido un error y que merecen desprecio y condenación, Él los ve como personas que necesitan amor y necesitan ser restaurados. Esa es la forma en que Jesús tiene de ver a Zaqueo. Él
Eso es lo que lo hace tan diferente como el resto veía a los publicanos, a los cobradores de impuestos, a Zaqueo en particular. El verso 8 continúa diciendo: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjese la forma que Jesucristo tiene de ver al que está perdido o al que es pecador. En Lucas, esta idea de perdido tiene la idea de aquel que no está en el lugar que debe estar, aquel que no está en la relación correcta, en la relación que debe estar con Dios. En Lucas no se presenta esta idea a veces que nosotros tenemos del perdido como aquel que está condenado y merece un castigo sin vuelta atrás. Perdido en el libro de Lucas, y en este pasaje en particular, significa o habla acerca de aquel que no está en el lugar que debe estar. Lo mismo vemos en la parábola de la moneda perdida, de la oveja perdida o del hijo perdido. El hijo perdido no es aquel que merece un castigo, es aquel que no está donde debe estar, no está en la casa del Padre. Y lo que hace Dios no es buscar para condenar y castigar, es buscar para salvar, para sanar, para precisamente perdonar. Hay una forma tan distinta que tiene de ver la sociedad de la época a los, entre comillas, pecadores, en este caso un publicano, a cómo lo hace Jesús. Mientras otros ven a alguien que debe ser castigado, Jesús ve a un enfermo que debe ser sanado. Mientras algunos ven a alguien que debe ser despreciado, Jesús ve a alguien que necesita se le muestre compasión y misericordia. Estamos a unas semanas de recordar, de conmemorar la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y siempre es un tiempo para recogernos, para reflexionar de lo que Dios ha hecho en nosotros a través de Jesucristo. Pero ¿sabes? Se nos olvida que los evangelios trazan todo un camino previo a la cruz. Y en todo ese camino previo, en todos estos capítulos anteriores a la muerte y resurrección de Cristo, por lo menos en Lucas, se le presenta como aquel que siempre está yendo de camino. Y siempre, mientras va de camino, siempre está buscando al que se ha perdido. Y al que se ha perdido lo mira con una mirada de compasión en lugar de desprecio. Lo mira como aquel que debe ser restaurado, sanado, en lugar de como aquel que debe ser condenado. Mientras nos acerquemos, querida iglesia, hermanos, hermanas, a una fecha tan importante para nosotros, de conmemorar, de celebrar, recuperemos este sentido del libro y del pasaje en Lucas. La iglesia, mientras va de camino por la vida, debe ir buscando a aquello que se había perdido. La iglesia, mientras camina en el día a día, en lo cotidiano, debe hacer como su Señor. Mirar al perdido, no como aquel que merece condenación irreversiblemente, sino como aquel que necesita se le muestre el camino de sanidad, de perdón, de restauración. No como aquel que merece odio, sino como aquel que necesita recibir amor en el nombre de Cristo. Nosotros como hijos, como hijas de Dios, pasamos tantas veces, o siempre vamos de camino. Ayer veíamos algo similar con los jóvenes en la tarde. Siempre estamos de camino. Esta idea de la vida que es un camino. Y siempre hay a nuestro alrededor gente que no está en el lugar que debiera estar. No conoce a Dios, no conoce a Jesucristo, está perdida.
debe ser encontrada. Muchas veces nuestra mirada es de indiferencia, otras veces, y tristemente, nuestra mirada es como lo que conversamos hace un rato atrás, como el humor lo presenta hoy día, que transmite odio, este sentimiento de indignidad, de desprecio sobre aquellos que aparentemente han fallado, han pecado, olvidando que nosotros también somos pecadores y que por la gracia de Dios hemos sido hallados, hemos sido encontrados. Alguien podría pensar que cuando el pasaje en el verso 8 dice Zaqueo, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien se lo doy cuadruplicado, alguien podría pensar, un amigo o amiga, que entonces Zaqueo algo tuvo que hacer para ser perdonado por Dios, para ser salvado por Dios. Tuvo que hacer algo. Tuvo que, en base a sus obras, a sus acciones, devolver lo que había robado. En base a eso, él fue perdonado. Pero el pasaje es claro en presentar lo contrario. Dice el verso 10 que el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La acción de salvar, de buscar, de perdonar, de restaurar, de sanar, solamente le pertenece a nuestro Señor, a nuestro Dios. ¿Amén? El pasaje termina diciendo que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Querido amigo, amiga, no fue Zaqueo quien buscó a Jesús, aunque sí él se trepó en el árbol para poder verle. Era Jesús quien de camino estaba buscando a Zaqueo. ¿No eres tú el que a lo mejor por varias semanas o este domingo, como primer domingo, te has acercado a la iglesia para escuchar, para conocer más acerca de ese Jesús? Déjame decirte que es Jesús quien te está buscando a ti. El ciego y Zaqueo aprovecharon la oportunidad porque Jesús pasaba junto al camino y aprovecharon la oportunidad de conocerle profundamente, y ambos tuvieron un cambio en su vida. Del ciego se dice, tu fe te ha salvado. Zaqueo muestra evidencia de que algo ha ocurrido en su corazón. Está en una posición, perdido, lejos de Dios, viviendo una clase de vida, cierto, que la vida que hemos caracterizado. Pero de pronto en el verso 8 se muestra que su forma de pensar ha cambiado y que está dispuesto a cambiar su estilo de vida, va a devolver todo lo que ha robado. Ha ocurrido ya un cambio en la vida de Zaqueo, ha sido cambiado y ha sido sacado del lugar donde estaba perdido y puesto en una nueva relación ahora con Dios. Ahora él ve la vida de una manera distinta. Hay evidencias de que ha ocurrido algo en su corazón, de que ha ocurrido algo en este encuentro con Jesús en el camino. Queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, Jesús siempre está de camino, buscando a aquel que aún sigue perdido. Quienes están en una búsqueda, piensen en esto, es Jesús quien les está buscando primero. Para la iglesia que comienza un año de actividades, de trabajo, pensemos que en el camino, en lo cotidiano, en el diario vivir, mientras caminamos por la vida, nos encontraremos con algunos que están perdidos, que no conocen a Dios y que necesitan conocerle. Jesús siempre va de camino, buscando a aquel que está perdido. Depende de nosotros aprovechar esa oportunidad. Depende de nosotros sumarnos y ser parte de ese Jesús que está buscando a aquel que sigue perdido. Oremos al Señor. Tengamos un momento de oración. Señor, te damos gracias por este día, Señor, que tú nos das. Un día especial porque comenzamos, Señor, un mes de inicio de actividades, inicio de trabajo, los que están regresando de vacaciones,
un nuevo año académico, quienes están estudiando. Señor, ayúdanos a recuperar esta idea de que vemos en tu palabra, te presenta como siempre yendo de camino, buscando lo que se ha perdido. Señor, si en este lugar hay amigos, amigas, que tal como Zaqueo hoy día han decidido venir a la reunión para conocerte, Señor, que entiendan en lo profundo de su corazón que eres tú quien les está buscando primero, Señor. Ayúdanos como iglesia a entender, Señor, que tal como nuestro Señor Jesucristo, debemos caminar por la vida buscando a aquellos que están perdidos. Y que nuestra mirada hacia el perdido, en lugar de ser rechazo, debe ser aceptación en ti. En lugar de ser condenatoria, es demostrar compasión. En lugar de mirar el castigo, mirar la sanidad que necesitan en su corazón, Señor. Aquellos que nosotros consideramos indignos, aquellos en quienes nosotros pensaríamos, tú nunca estás obrando. La verdad es que también, Señor, en esas vidas, tú también estás pasando de camino para buscarles y para llamarlos de regreso a casa, Señor. Ayúdanos como iglesia a mirar a aquellos que aún están perdidos como tú los miras. A caminar, Señor, este inicio de año de esta manera como tú lo haces. A mirar a aquellos que te necesitan como tú los ves. Señor, te damos gracias por tu palabra, te pedimos que con ella, tu Espíritu Santo, Señor, transforme nuestra forma de pensar, cambie nuestra forma de vivir, Señor, de vivir la misión en lo cotidiano, de mirar a aquellos que aún no te conocen. Bendícenos, Señor. Te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén.